Muchas gracias, muy amables. Quiero invitarle que abra su Biblia hoy día en Lucas capítulo 11. Hoy día vamos a hacer una pausa en el libro de Hechos. Lucas capítulo 11. Y quiero compartir con ustedes una enseñanza, un mensaje bajo el nombre Padre. Lucas capítulo 11, vamos a leer versículo 1 y 2. Lucas capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él, Jesús, le respondió: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Vamos a dejarlo hasta ahí, este versículo 2. El mensaje hoy día es Padre. Esta palabra Padre nosotros la hemos utilizado de muchas maneras en nuestra vida, ¿cierto? La hemos usado de mala manera, de buena manera y de manera graciosa. Esta palabra Padre la podemos encontrar en muchas frases y declaraciones que han marcado la cultura, que han marcado países, que han marcado generaciones. Como por ejemplo la famosa frase: yo soy tu Padre. ¿Cierto? Recuerden esa frase, ha marcado generaciones. Y no tan solo un país, varios países. Y encontramos esa frase tan famosa en una película. Y cuando nos fijamos en la escena, cuando este padre le dice a su hijo: yo soy tu padre, ¿cierto? Con esa voz. ¿Cuál es la reacción del hijo? ¡Ah, qué alegría! ¡Eres mi papá! Te busqué por tantos tiempos, por tantos años, ¿cierto? Como esos animes antiguos donde se perdía la mamá o el papá, iba Marco y todo eso. Estaba tan feliz Luke Skywalker de saber que Darth Vader era su papá, ¿cierto? No, al contrario, ¡no! Y eso esa cara y no puede ser. Y después eso se tiró. Más encima el papá le cortó la mano a Luke Skywalker. Yo soy tu papá y te corto la mano. ¿Ya? Y después de eso lo vemos en la película cayendo al vacío, en el espacio. Bueno, sabemos también que el nombre de Padre se ha vinculado, sí, lamentablemente, a ejemplos no muy buenos en la vida. No todos han tenido un buen papá. No todos han tenido la bendición de tener un papá que acompaña todo el tiempo. No todos han tenido la oportunidad de un papá que te lleva a entrenar fútbol o que te lleva a las clases de danzarina, de bailarina. No todos han podido tener la oportunidad de tener una imagen paternal en la familia, una imagen que nos ayude a saber cómo enfrentar la vida. Un padre que nos enseñe a saber cómo enfrentar la frustración, los miedos. Un padre que nos enseñe el valor. Un padre que nos enseña también a ser valientes en la vida. No todos hemos tenido o han tenido una imagen paternal presente. Hay personas y nosotros sabemos que nunca conocieron a su papá. Nunca tuvieron la oportunidad de estar con ellos. En cierta manera no saben lo que es una relación de hijo con padre. Y ahí sí, nosotros sabemos que muchas mamás, muchas madres han tenido que suplir esa imagen paternal siendo mamá y siendo papá. Pero aún así, la verdad es que una mamá con todo ese amor, cariño y guerrera que son las mamás, nunca podrán llegar a ser un papá. La imagen paternal es algo que Dios creó. Y es algo que creó a partir de sí mismo. Es decir, en la Escritura, cuando Él creó al ser humano, lo creó también compartiendo al ser humano dignidad de Él. Los creó a su imagen y semejanza. La idea, la imagen de Padre viene de Dios. Y la Escritura habla acerca del Dios creador de todo lo que existe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como Padre. Y claro, muchas veces nosotros, la sociedad, conocemos esas imágenes de padres. Hay padres buenos, hay padres malos, hay padres que están presentes, hay padres que están ausentes. A veces nosotros encontramos esa relación hijo-padre, padre-hijo, que es un conflicto, es una guerra. Es algo que lamentablemente trae mucha tristeza, no tan solo para el hijo, para el padre, sino para quienes rodean al padre y al hijo. Y muchas veces venimos a la iglesia, venimos a Dios con esa imagen a veces distorsionada en una imagen paternal.
y con esas tal vez malas experiencias que tenemos, venimos o tratamos de venir al reino de Dios y nos encontramos con que Dios es Padre. Y a veces nuestra relación con Él no es una relación sana porque nuestra experiencia que hemos tenido, que tal vez hemos tenido muchas carencias, malas experiencias o nada de experiencia con un padre, nos hace también a tener que caminar dificultosamente en una relación con Dios, porque Él es Padre y yo soy hijo. Y nos cuesta entender esta relación de padre y hijo. Bueno, aún así, todos nosotros cuando venimos a Dios tenemos que aprender. Tenemos que aprender a conocer a este Padre que es llamado Dios, que también es llamado Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Pero en la Escritura lo vemos también como Él, queriendo y teniendo la intención y el deseo de ser el Padre de muchas personas, hombres y mujeres. Él quiere ser un Padre. ¿Cómo es el Padre que nosotros vemos en la Biblia? Dios. Hay algunos que cuando leen el Antiguo Testamento dicen Dios es despiadado, es un juez que es duro y cuando envía juicio y castigo, la verdad nadie puede mantenerse en pie. Y tenemos esa imagen y tenemos miedo a Dios, miedo que Él se enoje, miedo que Él diga un momento, ¿sabes qué? Desde hoy día ya no eres salvo, no eres mi hijo, te expulso de mi familia. A veces hay personas que cuando leen el Antiguo Testamento tienen esa percepción, esa imagen de Dios, un Dios despiadado, un Padre duro. Cuando entramos al Nuevo Testamento, esa imagen como que cambia. Vemos a un Padre bondadoso, un Padre bueno, un Padre misericordioso, un Padre presente, un Padre que es generoso. Y a veces hay personas que entran en una confusión. Bueno, ¿cuál es el Dios verdadero? ¿El del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? Ese Dios implacable, duro, que se enoja y te puede matar en un instante. ¿O el Dios del Nuevo Testamento, que es paciente, que es misericordioso, que es pronto para ayudar? Bueno, queridos hermanos, la verdad es que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios. Es el mismo Dios. ¿Pero qué cambió? Hay una gran diferencia y un gran cambio. Es decir, Dios en un momento en la historia de la humanidad, Él tomó una decisión en el plan que Él ya tenía. Él tomó una decisión un día de tener paciencia con el ser humano. Y esta es una característica de los papás. Los papás, y también las mamás incluyo, ¿cuánta paciencia necesitamos con nuestros hijos? ¿Cierto? Ahora voy a hacer esta pregunta también. ¿Cuánta paciencia tuvieron nuestros padres conmigo, con usted? ¿Cuánta paciencia tuvo? Hay algunos que les duelen los dientes ahora sí. Duelen los dientes y las muelas, ¿cierto? ¿Cuánta paciencia tuvieron nuestros padres con nosotros? Si yo les contara mis historias, en cuántos problemas metía a mi mamá. Pero la verdad, queridos hermanos, nosotros tenemos que aprender. Aunque llegamos a la iglesia, llegamos a Jesucristo, tenemos que aprender a relacionarnos con Dios como Padre. Por eso el Señor Jesucristo, cuando dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos de entre todas las naciones, les pidió y les dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque un cristiano, una persona que se acerca a Dios, tiene que aprender a relacionarse con Dios como un Padre. Y es verdad, a veces tal vez no sabemos cómo relacionarnos con Dios como un Padre, porque a veces le tenemos mucho miedo. Pero la Biblia dice que Él es un Padre y Padre bueno. Y por eso Jesús dice, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque debemos aprender a relacionarnos con Dios como un hijo con su Padre. Y queridos hermanos, todos nosotros estamos en este camino de aprender a relacionarnos con Dios como un Padre. Se aprende, tenemos que aprender. Hay personas que nos tienen que enseñar, discipular, nos tienen que mostrar cómo es Dios y cómo podemos relacionarnos con Él de una manera correcta, sin miedo, sin vergüenza, sin temor, pero con respeto a Él, porque es el Dios eterno, Padre creador de todo lo que existe. Y es lo que ocurrió en lo que acabamos de leer aquí en Lucas capítulo 11. Dice que un día Jesús estaba orando. ¿Estaba orando a quién? Al Padre, a Dios el Padre, ¿cierto? Y uno a veces se pregunta, pero ¿cómo Jesús
oraba al Padre si Él era Dios, eran uno? ¿Por qué necesitaba orar al Padre? ¿Cierto? Él no necesitaba, él era Dios hecho hombre, era el Hijo de Dios. Estaban completamente, uno puede decir, conectados. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Pero aún así lo vemos a Él orando al Padre. Y eso nos muestra algo muy importante de nuestro Señor Jesucristo. La comunión que Él tenía con Dios el Padre no era una comunión de título, era una comunión práctica. Aunque Él era el Mesías, el Hijo de Dios, uno con el Padre, y como dice la Escritura, Él estaba con el Padre, siendo Dios también, dice que Él oraba, Él mantenía una comunión con Él. Y los discípulos cuando lo vieron orando, ¿qué fue lo que le preguntaron? ¿Qué estás haciendo? No, mira lo que los discípulos le preguntaron. Cuando terminó de orar, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó también a sus discípulos. Ellos vieron un ejemplo en Jesús, sus discípulos. Y como buenos discípulos, al ver el ejemplo de Jesús, trataron de imitarlo a Él, querían aprender, querían imitarlo. Así como Juan el Bautista oraba y enseñó a sus discípulos, vieron a Jesús orando, ellos le pidieron a uno de sus discípulos, ¿ya? Le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué es la oración? Ayer estuvimos hablando un poquito de eso en el seminario de lucha espiritual. Oración no es gritar. ¿Han escuchado a veces algunos cristianos que cuando oran como que gritan y uno como que, ¿ah? ¡Habla el nombre! Y uno piensa que orar es gritar. Bueno, yo no soy gritón, entonces no oro. O eso no va conmigo. No, la oración no es gritar. La oración es solamente comunicación. La oración es hablar. La oración tiene que ver con comunión. La oración tiene que ver con relacionarme, interactuar con otra persona, en este caso Dios. Lo que los discípulos le estaban pidiendo a Jesús, enséñanos a orar. Ellos querían saber cómo relacionarse de una mejor manera con Dios el Padre. Porque los discípulos veían el respaldo de Dios en Jesús. De hecho, la Biblia dice que cuando Jesús se bautizó, ¿cierto? Juan el Bautista dice que se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo plena complacencia. Imagínese usted, llega al trabajo, una entrevista de trabajo y está con tal vez el jefe o el subgerente que lo está entrevistando y en media entrevista se escucha una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo plena, contrátalo. Imagínense, yo sé que es un ejemplo así medio chistoso, burdo, pero imagínense algo así, el respaldo de Dios en usted. Bueno, los discípulos vieron cómo Jesús hacía milagros. Los discípulos vieron el poder de Dios obrando en Jesús y claro, ellos querían también experimentar algo de eso en ellos. Pero se dieron cuenta de que Jesús no caminaba solo, que no se mandaba solo, que no era independiente. Él lo vieron constantemente hablando con el Padre, orando al Padre, teniendo comunión con Él, relacionándose con Él. Y creo que tal vez ellos se dieron cuenta, ahí está el secreto. El secreto del maestro es su tiempo de hablar con Dios en oración. Y ellos fueron y dijeron, Señor, enséñanos a orar. De cierta manera, enséñanos a hablar con Dios, enséñanos a relacionarnos con Él. Y Jesús, el Señor, no fue mezquino con ellos, no se guardó el secreto para Él. No se guardó este privilegio que Él tenía para Él, ni egoístamente, no lo voy a compartir, a mí me funciona y me funciona muy bien. Sino que cuando estos discípulos, uno de sus discípulos le dijo, enséñanos a orar, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Que podemos ver en el versículo 2. Dice, y Él, el Señor Jesús, les dijo, cuando oren, digan. Es decir, la oración tiene que ver, y en muchas maneras nosotros lo vemos en la Escritura, no tan solo a veces con un pensamiento, yo estoy orando en mi pensamiento, sino que aquí el Señor Jesús dijo, cuando oren, digan, pronuncien, hablen. Es decir, deben dirigirse a Dios. A veces hay personas que creen porque están tranquilitos, están meditando, estoy orando. Jesús dijo, digan, hablen. Es como a veces cuando tenemos días ocupados con mi esposa, con Adriana, y llegamos y tenemos un tiempo a solas en la noche, cuando ya las niñas están durmiendo. Llegamos a la noche y la primera palabra o frase que tenemos es, ¿y ahí qué más? ¿Cómo estuvo tu día?
¿O qué me cuentas? Y todo eso para comenzar una conversación, ¿cierto? En Colombia es, ajá, ¿y qué más? No sé cómo es en Venezuela. A veces conversábamos ayer también en un cumpleaños de una hermana en la iglesia, que también en Colombia, a veces cuando tú estás con un colombiano, yo no sé si es de Barranquilla solamente, pero a veces tú estás con ese amigo y tú le haces así. Y eso significa, ¿y ahí qué más? ¿Qué me cuentas? Y tú le haces así. Y cuando yo me casé con Adriana, a veces en el día ella me hacía... y yo decía... Y yo no entendía. Y yo no entendía, pero era una costumbre allá. Tú vas allá y ella, después que decía, ella me decía, y ella seguía y como que me lo hacía, decía más fuerte. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Ya? No, ¿qué más? Me dice, ya, y cuéntame. Y eso significa, sí, es que en Colombia eso es, ya, ¿y qué más? Cuéntame. Y dice, sí, pero estamos en Chile, no tengo idea. Yo dije, ¿eso te pica algo? O lo que sea. A veces tenemos problemas de comunicación, ¿cierto? Y porque somos culturas distintas. Y a veces pensamos que Dios se comunica como nosotros. Y ajustamos a Dios a nosotros, a nuestra pinta, a nuestra manera, a nuestro gusto. Pero la verdad es que todos nosotros debemos aprender a ajustarnos a Dios. Si venimos a Él, tenemos que aprender a comunicarnos como Él se comunica, como Él quiere ser escuchado, como Él quiere que hablemos con Él. Y Jesús le dijo, Él era un experto en hablar con Dios. Era un experto en la oración. Le preguntaron a la persona correcta, Señor, enséñanos a orar. Y Él les dijo, cuando oren, digan, hablemos con Dios. Ocupemos palabras. Podemos ocupar palabras en nuestra mente, en nuestro corazón, pero también palabras audibles. Cuando estamos cocinando, cuando estamos haciendo aseo en el trabajo, en el computador, cuando vamos caminando en la micro, podemos hablar con Dios. A Dios le gusta eso. Cuando oren, digan, Padre. Y esto es lo segundo que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos. Cuando ustedes comiencen a hablar, cuando se dirijan a Dios, deben decir, ¿qué? La primera palabra que salga, Padre. Y esta palabra ejemplifica y nos muestra claramente lo que envuelve toda nuestra relación con Dios. Es decir, es una relación de un hijo con un padre, de un padre con un hijo. A veces nosotros, claro, como yo les mencionaba, tenemos esa imagen de un Dios despiadado, que si quebramos un huevo, que si pecamos el mínimo pecado, Él va a lanzar un rayo y nos va a destruir. Y Jesús, al enseñar a orar, cambió todo eso. Les dijo, cuando ustedes oren, digan, lo primero que tienen que decir, Padre. Porque Dios nos ve como hijos. Pero ¿a quiénes Dios ve como hijos? La Escritura nos muestra claramente que Dios nos ha creado a todos nosotros. Somos creación de Dios, pero la Biblia nos muestra que no todos somos hijos de Dios. De hecho, la Biblia habla y menciona a algunas personas y los llama hijos de ira. De la ira de Dios. Es decir, algunas personas están preparados y la ira de Dios va a estar sobre ellos. Pero la Biblia también habla de algunas personas, de hombres y mujeres, y los llama hijos de Dios. Ahora, cuando el Señor nos enseña a hablar cuando el Señor Jesucristo nos enseña a hablar con el Padre, nos dice, refiéranse a Él, diríjanse a Él, interactúan con Él como Padre. Uno puede decir, pero ¿cómo puedo llamarlo como padre si no tengo casi relación con él? Yo soy nuevito. Bueno, quiero que me acompañe el Evangelio de Juan, capítulo 1, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 1. El capítulo 1 del Evangelio de Juan habla de la venida de Jesucristo. Este evangelista y apóstol hace referencia a todo el capítulo 1 acerca de las profecías que el Hijo de Dios iba a venir a este mundo, un Mesías Salvador que nos iba a ayudar. Y lo podemos leer en el versículo 1. En el principio ya existía el Verbo, haciendo referencia a Jesús. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Pero mira lo que dice el versículo 12. Para todos los que le recibieron, a este Verbo, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios.
Es decir, a los que creen en su nombre. La Biblia dice que Jesucristo puede darle el privilegio a cualquier persona de llegar a ser hijo de Dios. Pero ¿a cuáles personas les puede dar este privilegio? A los que creen en su nombre, a los que le recibieron. Porque la Biblia dice que aunque Jesús vino, algunos no le recibieron. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. Pero increíblemente, aunque Él es Salvador y puede perdonar nuestros pecados, la Biblia indica que algunos no le recibieron. Y ustedes pueden leerlo también en el Evangelio aquí de Juan capítulo 1, versículo 11. Mira lo que dice. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Una de las cosas más hermosas que yo viví cuando comencé a ser papá era llegar a la casa y encontrarme con mis hijas pequeñas, y en ese entonces Abigail, que ya podía caminar y decía algunas palabras, y cuando yo entraba a la casa, una de las cosas más hermosas como papá, que ella corría a la puerta y decía, papá, y me abrazaba. Es una de las cosas más maravillosas de la vida para un papá. Ahora mi hija menor, a veces en el día también, dice, papá, y me abraza. Mi hija mayor ya no me dice papá, me pide dinero. No, es broma, es broma. Pero una de las cosas más hermosas que uno puede vivir es eso como papá. ¿Sí o no, papás? A veces uno llega cansado, a veces uno llega con problemas, que los hijos no tienen idea, porque ellos estuvieron viendo todo el día tal vez algunos cartoons por ahí. A veces uno llega desmoralizado a la casa porque tuvo problemas. Y tú te sientas tal vez en la mesa y tu esposa, que ya lee un poco tu lenguaje corporal, sabe que no tuviste un día bueno, pero pone un plato de comida delante de ti. Y tú estás ahí en silencio comiendo tal vez y llega tu hijo y te abraza el brazo. Y todo eso te hace olvidar que tuviste un mal día. El amor de un hijo. Un joven esta semana me preguntó, ¿por qué Dios creó a las personas si no había necesidad de crearnos? Él era Dios. ¿Por qué nos creó? Y a veces los jóvenes hoy día tienen estos problemas existenciales con Dios. ¿Por qué nos creó si Él estaba bien? O sea, nos creó a nosotros y vinieron los problemas para Él. Entonces, ¿por qué decidió crearnos? Bueno, yo le expliqué a través de la Escritura que Dios es amor. Y el amor, parte del amor tiene que ver con la generosidad. Y que Dios en su soberanía, Él también decidió un día, ¿sabes qué? Quiero tener una familia. ¿Por qué no? Él es Dios. Él es soberano, Él puede hacer lo que quiera, crear lo que quiera, decidir lo que quiera. Y Él decidió en su soberanía tener una familia de muchos hijos. Y la Escritura nos muestra de que para crear esta familia, bueno, Él creó a todos nosotros, pero nos dimos cuenta en el Edén que tal vez este plan y deseo de Dios no le salió muy bien a Él, entre comillas, porque Él ya sabía lo que venía. Adán, podría decirse, el primer hijo, Eva, la primera hija, ¿qué hicieron con Dios? Lo traicionaron, se olvidaron de Él. Dijeron, no queremos tener nada, queremos ser nuestro propio Padre, nuestro propio Dios. Cayeron en la tentación. ¿Cierto? De Satanás, el diablo. Y después nosotros conocemos la historia. Pero el plan de Dios no se detuvo. Uno puede decir, el plan de Dios se echó a perder. Y Él tuvo que improvisar. No, Dios nunca tuvo que improvisar. Él tenía un plan y en ese plan iba a pasar un tiempo y Él iba a mandar a su primogénito, Jesucristo. Lo conocemos como Jesucristo de Nazaret. Y Él lo envió para que Él comenzara la familia de Dios. Todos los que creyeran en Él, Jesucristo, el primogénito, Dios le dio la autoridad de que Él pudiera hacer a otras personas hermanos de Él, hijos de Dios. Y por eso dice la Escritura que todos los que creen en Él, en Jesús, Él les da la autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, Dios, y la Biblia habla, quiere adoptarnos. Él quiere que seamos sus hijos. Y ahí está Jesucristo mostrándonos este plan de Dios. Cuando habla del hijo pródigo, ¿cierto? Yo creo que ustedes conocen la historia del hijo pródigo. Un hombre que tenía 2 hijos.
El hijo menor tomó la decisión un día, me quiero ir a parrandear, a vivir la vida loca. Y el hijo mayor se quedó con el padre porque era fiel, trabajaba con él. El hijo menor le pidió al padre, dame la parte de mi herencia. ¿Qué hijo? Ni siquiera esperó que su padre muriera para pedir la herencia. Pero el padre se la dio. Y el hijo fue, este hijo menor, y se gastó todo el dinero, viviendo la vida loca, hasta el punto que llegó en su desgracia a comer de la comida de los cerdos, porque se gastó todo, se lo vivió todo. Y dice la Biblia, Jesús contando la historia, que cuando él estaba comiendo de los cerdos, la comida de los cerdos, entró en sí y dijo, en la casa de mi padre, hasta el servidor más humilde está mejor que yo. Y dice que este hijo menor, cuando estaba en su desgracia, él tomó la decisión de entrar. Cuando entró en sí, se dio cuenta, como decimos, se despabiló. Él dijo, voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir, he pecado contra ti y contra Dios. Y Jesús contaba la historia familiar de un padre con un hijo, con este hijo menor. Y cuando el hijo iba llegando a la casa, Jesús contaba la historia, que el padre cuando vio que su hijo menor volvía, dice que el padre fue, lo abrazó, se colgó de su cuello. Pidió hacer una fiesta, porque su hijo que estaba muerto, hoy día vive y volvió a casa. El hijo mayor dice que estaba un poquito envidioso. Yo he estado siempre contigo y ni siquiera un cabrito has matado por mí. Pero esa historia nos muestra de que aunque nosotros podamos estar tan lejos de Dios y hacer las cosas tan mal en la vida, Dios siempre está como un padre para recibirnos nuevamente. Y Él nos lava, nos limpia, nos da ropa, hace una fiesta. Y Jesucristo, el hermano mayor, es el que nos dice, vuelve a casa, vuelve. Padre, el Padre quiere recibirte. Y de hecho, cuando los discípulos le preguntaron, Señor, enséñanos a orar, a relacionarnos con Dios. Mira lo que Jesús les dijo. Hablen con Él como Padre, porque Él quiere ser Padre. Él quiere que ustedes sean hijos. Padre, santificado sea tu nombre. Y después de decirles, hablen con Él, pronuncien su palabra, llámenlo Padre. Lo que tienen que decir también es santificado sea tu nombre. Es decir, Dios quiere ser nuestro Padre, pero Dios también quiere ser honrado por sus hijos. Que nosotros como hijos de Dios aprendamos a relacionarnos con Él, pero también a honrarlo, a respetarlo, a reconocerlo en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en lo que hacemos, en nuestros proyectos, en nuestras decisiones. Él no quiere solamente que pronunciemos y digamos el nombre de Dios y Padre los días domingos, sino que santifiquemos su nombre, el nombre de Dios, pero todos los días. Y santificar el nombre de Dios tiene que ver con esto, con honrarlo a Él. Él es nuestro Padre, el Dios creador de todo. Sabemos que Él, pero no es un Padre que nos consiente, que permite que hagamos todas las cosas. Él es un Padre bueno. Es un Padre bueno que a veces nos dice no, porque necesitamos que se nos diga un no. Es un Padre bueno que también nos protege del enemigo. Y la Biblia dice que tenemos un adversario, un enemigo, Satanás el diablo, y Dios nos protege. La Biblia y Jesucristo nos indica que no tan solo debemos invocar el nombre de Dios, sino que tenemos que respetar la persona de Dios. Debemos aprender a santificar su nombre. Y esta es la pregunta. ¿Cómo estoy honrando yo a Dios? ¿Cómo usted lo está honrando? ¿Estamos teniendo una relación sana con Él? ¿Tenemos una relación de respeto, de amor con Él? ¿O solamente es una relación de utilidad? Esta semana una persona me escribió a mi WhatsApp y yo cuando veo, porque tú a veces puedes ver los mensajes, hay una previsualización de los mensajes. Yo lo tengo así en mi celular porque cuando me escribe el pastor Matías, digo, no, no le contesto. Sí. No, pero a veces tú puedes ver en los mensajes. Yo cuando veo el nombre de esta mujer, la verdad, al principio no me acordé quién eras, aunque lo tenía con una descripción. Bueno, después cuando veo el mensaje me doy cuenta que, claro, era una mujer que hace tiempo yo había tenido contacto y me acordé. Entonces ella me había escrito, me había dicho, pastor, Señor le bendiga. Ya no he podido ir a la iglesia, por distintas razones, pero Dios sabe, me dijo. Dios sabe.
Yo pensaba, Dios te bendiga, le contesté, y para mí no le contesté. Claro que Dios sabe cuáles son los motivos, las verdaderas razones. Pero Dios sabe, no, yo he intentado, pero Dios sabe que no he podido. ¿Ya? Bueno, yo le escribí amablemente, mira, hay que buscar a Dios en tiempos buenos y tiempos malos, en días difíciles, y cuando las cosas sean fáciles hay que buscar a Dios, hay que congregarse. Ella fue un par de veces a la iglesia y después de un tiempo no supe nada más de ella. Lo último que supe fue que me escribió para pedirme oración porque tenía que dar el examen de conducir, que lo había reprobado. Pastor, por favor, ayúdeme a orar para pasar el examen. Voy a estar orando por ti. Al otro día me escribió, pastor, gracias por estar orando, porque aprobé el examen de conducir. Y eso fue hace como un año, varios meses atrás. Y después no supe nada más. Bueno, después de animarla, ella me escribió, pero pastor, quiero pedirle por favor que ore por mí, porque el lunes tengo que dar el examen de título. Claro, yo dije, sí, voy a orar por ti. Pero después de un buen tiempo, el único contacto que tuve es para que me pidiera apoyo en oración. Lo último fue, ayúdeme a orar por la licencia, ayúdeme a orar por este examen de título. Nuestra relación con Dios no debe ser así, de buscarlo cuando necesitamos algo. Nuestra relación con Él de utilidad, nuestra relación con Él debe ser una relación sana. Él es nuestro Padre y debemos orar, hablar con Él cada día y aprender a honrarlo. Aprender a santificar su nombre, a respetarlo. Cuando nos juntamos aquí, venimos para honrarlo a Él. Usted puede hacerlo cuando cantamos. ¿Cómo cantamos? Estamos cantando a Él. Lo honramos a Él cuando escuchamos su palabra y reverenciamos su palabra, porque Él está hablándonos. Y cuando Él quiere hablarnos, ¿cómo estamos? ¿Estamos escuchando o no? Cuando ellos le pidieron, enséñanos a orar, enséñanos a relacionarnos con Dios, Jesús les dijo, cuando ustedes oren, se comuniquen con Él, relaciónense. Lo primero, Padre, porque Él quiere ser Padre. Todos aquellos que recibieron a Jesús, la Escritura dice que hemos sido adoptados por Dios. Y si usted todavía no ha entregado su vida a Jesús, hágalo. Dios quiere adoptarlo, quiere ser su Padre, a través de la fe en Jesucristo. Es posible. Pero también nos dice que nuestra relación con Dios debe ser una relación de honra, de respeto, de reconocimiento a Él. Porque la Escritura nos muestra que Dios honra a quienes lo honran a Él también. Dios es hallado por aquellos que le buscan y Dios está disponible. Jesús nos está enseñando aquí a saber que Dios es un Padre y cómo relacionarnos con Él. ¿Cómo se está relacionando con Dios hoy día usted? La Escritura de Dios le está queriendo decir esto. Yo soy y quiero ser tu Padre, pero no como Darth Vader. Yo quiero ser un Padre bueno para ti, cuidar de ti. Yo quiero que tú aprendas a relacionarte conmigo. Eso es lo que Dios quiere. Amén.